¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que comenzamos hoy aquí en el canal. Y en el día de hoy pues os traigo el primero de los temas que veremos relacionados con la aviación, y concretamente veremos las torres Flak construidas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más dilación comencemos con el tema de hoy. Bien, las torres Flak, o también llamadas torres antiaéreas o Flakturme, fueron grandes construcciones fortificadas antiaéreas, construidas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, desde su concepción hasta el final de la guerra, estas torres tuvieron varias labores. La primera y principal era la defensa antiaérea de las zonas en las que estaban asentadas, y posteriormente, y cuanto más avanzaba la guerra, al ser mayores los ataques aéreos sobre las ciudades alemanas, las torres también se utilizaron como auténticos refugios antiaéreos para la población, ya que disponían de depósitos de agua independientes y generadores diésel para mantener el sistema eléctrico de las torres, además de otro tipo de servicios como hospital y búnker antiaéreo. Bien, la idea de crear estas torres Flak empezó en el año 1940, después de que los bombarderos de la RAF, de la Royal Air Force británica, bombardearan Berlín a últimos de agosto de ese mismo año. Esta primera incursión, aunque no fue determinante, sí que supuso un duro golpe a la moral de Hitler y en especial a la Luftwaffe, comandada por Hermann Göring, el cual prometió a Hitler que ningún avión enemigo sobrevolaría el Reich. Viendo este primer golpe al Reich, Hitler ordenó crear estas torres antiaéreas para reforzar las defensas internas de Berlín, que posteriormente se ampliarían a otras ciudades como Hamburgo y Viena. La idea consistía en crear una red de anillos que mediante 3 torres defenderían la ciudad de los ataques aéreos enemigos. La construcción de las Flakturme fue llevado por la organización TOT, una organización de trabajo esclavo dependiente del Ministerio de Armamento y Municiones del Reich, y dedicado a la ingeniería y a la arquitectura de estructuras tanto militares como civiles. La organización lo componían varios consejeros e ingenieros, como por ejemplo Ferdinand Porsche y Alfred Krupp, entre otros, y arquitectos como Albert Speer o Friedrich Thams, entre otros. Este último tomó el papel de crear estas torres antiaéreas, y para el diseño contó con la ayuda de Speer para las construcciones de las torres de Berlín. Incluso el propio Hitler hizo varios bocetos de las Flakturme. Bien, para la construcción de estas torres y sus robustas paredes y techos fueron necesarias muchas toneladas de hormigón armado, hierro y madera, los cuales llegaban en constantes trenes de mercancías hacia las zonas de construcción, al ser considerados estos proyectos prioritarios. Incluso se modificaron los horarios ferroviarios, para que las materias primas llegasen de forma casi ininterrumpida. También se utilizó para su construcción mano de obra forzada, proporcionada por la organización TOT, compuesta en su mayoría por prisioneros y también por mano de obra extranjera. En total se crearon 8 torres antiaéreas, 3 en Berlín, cuya construcción empezó en 1940 y terminó en 1943. Estaban situados el primero en el Zoológico de Berlín, el segundo en el barrio de Friedrichshain y el tercero en el parque de Humboldtshain. Luego 2 en Hamburgo, comenzando en el año 1941 y terminando solamente 2 de ellas para el año 1943, uno situado en el barrio de Heiligengeistfeld y el otro en el distrito de Wilhelmsburg. Y por último, otras 3 en Viena, los cuales se construyeron entre 1942 hasta 1944. Uno situado cerca del distrito de Stiefkaserne, otro situado en el parque de Outgarten y el último en el parque de Arenbergpark. Las 8 torres antiaéreas construidas disponían a su vez de una torre asistente cercana a ellas. Es por ello que tenemos que diferenciar 2 tipos de torres. Por un lado estaban las torres de combate, o también llamadas torres G o Gefechtsturm, de un tamaño grande y encargados de la propia defensa antiaérea. Y por otro lado se encontraban las torres de mando o de control, también llamados torres L o Leuchtturm. Estas torres más pequeñas que las torres G se encargaban de la detección de los aviones enemigos y también del control del fuego de las torres de combate, y es por ello que trabajaban de una forma conjunta y comunicados entre sí mediante cables telefónicos subterráneos. En total se construyeron 8 torres G o de combate y 8 torres L o de mando. Bien, los diseños de las torres antiaéreas también varió con los años. Los primeros modelos eran llamados de primera generación o de tipo 1. Las torres G eran torres cuadradas de unos 39 metros de alto, disponían de 4 esquinas similares a las torres de un castillo, y en esas esquinas se asentaban los cañones antiaéreos más potentes del arsenal germano durante la guerra, los Flak 40, de 12,8 centímetros, situándose 4 cañones dobles en cada esquina de la torre. Luego también contaba con otros cañones de calibres inferiores, como 8 cañones cuádruples, Flak Berlin 38 de 2 centímetros, y algunos cañones individuales o dobles Flak 43 de 3,7 centímetros, situados un piso abajo en los salientes de las torres. Las torres L de la primera generación disponían de una altura en torno a los 39 metros también,
y estaban armados con 4 cañones cuádruples, Flak-Björnling 38 de 2 centímetros, en los 4 salientes que contaban. También disponían de un radar Würzburg FUMG-65 retráctil en el centro de la torre para guiar los disparos de los cañones de la torre de combate. Y también contaban con dispositivos ópticos. De esta primera generación se construyeron 4 torres Flak, 3 que formaban el anillo de defensa de Berlín y una que estaba situada en Hamburgo. Bien, a diferencia de la primera generación, en la que los antiaéreos estaban expuestos, con el diseño de la segunda generación o tipo 2 las plataformas de los cañones estaban completamente cubiertas. Esta nueva generación de torres Flak también ofrecía protección a los operadores de los cañones de cualquier tipo de metralla o destello de luz. Pero en cambio la ventilación no era nada eficaz. Las torres G de esta generación alcanzaron una altura de unos 42 metros, mantenían el mismo número de cañones, 4 cañones dobles, Flak 40 de 12,8 centímetros, en cada una de las 4 aberturas centrales, y aparte disponían de 4 cañones cuádruples Flak-Björnling 38 de 2 centímetros, apostados en los salientes de la torre un piso más abajo. Respecto a las torres L o de mando, disponían de una altura en torno a los 44 metros y también estaban armados con 10 cañones cuádruples Flak-Björnling 38 de 2 centímetros. Estas torres L de segunda generación mantenían el mismo radar Würzburg que los de la primera generación y también contaban con dispositivos ópticos. En total se construyeron 2 torres Flak de esta segunda generación, una en Hamburgo y otra en Viena. Bien, y por último se construyeron las torres Flak de tercera generación o tipo 3. Esta última generación aglutinaba la experiencia adquirida con las 2 generaciones anteriores de torres antiaéreas y de este modo se construyeron de una forma de planta poligonal casi redonda, el cual obligó a cortar la distancia entre las baterías principales, los cuales se mantenían en el centro de la torre, protegidos a su vez por cúpulas blindadas. Las torres G de esta generación alcanzaron una altura de unos 55 metros, seguía manteniendo los 4 cañones dobles Flak 40 de 12,8 centímetros y también disponían de 8 cañones cuádruples Flak-Björnling 38 de 2 centímetros situados en el piso de abajo en los salientes alrededor de la torre. Y respecto a las torres de mando, o torres L, alcanzaban una altura de unos 51 metros y estaban armados con 4 cañones cuádruples Flak-Björnling 38 de 2 centímetros, situados en los salientes de la torre, además de contar con su radar Würzburg y sus dispositivos ópticos. De esta última generación se construyeron otras 2 torres Flak, ambas situadas en Viena. Bien, una vez analizado los tipos de torre, las distintas generaciones y el armamento y los instrumentos que disponían, vamos a analizar el funcionamiento de estas torres. En los bombardeos enemigos, las torres tipo L determinaban la localización de los aviones enemigos mediante los radares que disponían, y también mediante los dispositivos ópticos o focos, si el ataque se producía de noche. Una vez localizado y mediante cables telefónicos se enlazaba con las torres G, los cuales abrían fuego, principalmente con sus cañones Flak 40 contra los bombarderos, puesto que estos cañones de 12,8 centímetros podían alcanzar cotas de altitud de unos 10.000 metros, y por consiguiente causar graves daños a los bombarderos enemigos de gran altura, con las rondas que explotaban llegados a una altitud determinada. Además, el fuego era constante, ya que las torres disponían de cintas transportadoras de proyectiles, los cuales subían los proyectiles de los cañones desde el sótano hasta los pisos superiores, donde se encontraban las armas antiaéreas. Bien, si los escoltas, como los cazas de los bombarderos, o algún bombardero de vuelo bajo, intentaba atacar tanto las torres G como las torres L, estas disponían de cañones de calibre pequeño, de 2 centímetros, como los Flak-Björnling 38, apostados un piso más abajo, los cuales protegían las torres y también los cañones Flak 40, de cualquier ataque enemigo. Hay que destacar que estas torres también disponían de grúas interiores que servían para subir repuestos de los cañones desde el sótano si estos se rompían o se averiaban. Bien, estas armas antiaéreas eran principalmente operadas por personal de la Luftwaffe, aunque también podía haber soldados de unidades regulares seleccionados para esos cometidos. Y también a partir de 1943, bajo las órdenes de Hitler, se incorporaron jóvenes menores de 18 años como ayudantes de Flak, los cuales ayudaban a los operadores regulares con los grandes cañones Flak 40 y también podían utilizar varias armas antiaéreas como los Flak-Björnling de 2 centímetros, situadas en el piso de abajo. Y bueno, pues generalmente cada arma antiaérea podía ser operada por 5 a 7 soldados. Bien cercana la derrota final de Alemania durante la batalla de Berlín en 1945, estas torres Flak fueron empleadas como un segundo anillo defensivo dentro de la ciudad de Berlín.
Muchos de los refugiados berlineses que escapaban de los rusos y para protegerse de la batalla empezaron a refugiarse dentro de las torres bajo gruesos techos y paredes de hormigón, llegando a abarrotar las torres con unos 50.000 civiles en cada una de las torres. Y como hemos dicho, las torres estaban bien provistas de munición y suministros, también contaban con depósitos de agua y generadores propios para mantener el sistema eléctrico. También contaban con camas y un hospital para atender a los heridos, tanto civiles como militares. Y bueno, pues los soviéticos cuando se acercaron intentaron destruir las torres con todo lo que tenían, incluso con sus cañones más pesados, pero las torres pues aguantaron todo el envite soviético. También se intentó tomarlas a la fuerza, pero fueron rechazados por los cañones flak de 2 centímetros, apostados en los salientes de las torres. Es por ello que finalmente los soviéticos decidieron pasar de largo de las torres y cercarlos, para esperar que finalmente se rindieran por falta de suministro o por el fin de la guerra. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, 2 de las torres flak de Berlín fueron dinamitadas y reducidas a escombros, mientras que la tercera quedó solamente un solo lado en pie, o sea, una parte de la fachada. Y aparte, pues todas las torres L de Berlín fueron derribadas después de la guerra. En Hamburgo, las 2 torres G aún se conservan en pie hoy en día, pero las 2 torres L se derribaron después de la guerra. Y en Viena, en cambio, se conservan todas las torres G y todas las torres L hoy en día, y todas ellas están catalogadas como patrimonio histórico. Bien amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de las torres flak o de las torres antiaéreas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayáis aprendido, tanto como lo he hecho yo analizando este tema tan interesante y a menudo pues tan olvidados en la historia. Y bueno, pues si es así, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejarlo, como siempre, en la caja de comentarios. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios y siempre intento responderos en la menor brevedad posible, siempre con respeto y con cariño, por supuesto. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo y también podéis uniros a mis redes sociales oficiales de Instagram, Facebook y Discord. Bien, y la próxima semana os traeré el segundo de los temas relacionados con los temas de aviación que estamos viendo. Y el próximo tema que veremos estará relacionado con un avión con propulsión de cohete fabricado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues espero que sea muy interesante, por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Un saludo a todos amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.